Cala saluda. Miren, Cala está hoy en el vivo. A ver cuánto tiempo aguanta. ¿Cómo están? Ahora sí nos tardamos un montón porque estaba como... Pues es que se me juntaron como 1000 actividades. Entonces aquí estoy dándolo todo de nuevo en esta transmisión en vivo. Hoy, como fue promesa de la transmisión pasada, hola Valdés Ampers, ¿cómo estás? Vamos a estar checando algunas preguntas de aquí de reconexión y el libro que vamos a leer para hoy va a ser Las cosas que no nos dijimos. Les voy a hacer una recomendación en general porque es una novela larga, entonces les voy a contar un poco. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Les voy a contar un poco de qué trata, vamos a leer algún fragmento, pero en realidad es algo que sería bueno que yo no les ni contara demasiado ni leyera demasiado para que ustedes pudieran leerlo y disfrutar. Entonces, nada más en un minutito para ponerles aquí el tema. Me voy a conectar desde Instagram y así me sirve para recordarles que esta transmisión está patrocinada por Web Comunicación, sitios web que comunican valor. Si lo buscan en Instagram, lo pueden encontrar como Comunica www. Déjenle pido, ahí está la cuenta de Web Comunicación saludando. Y entonces, hoy vamos a ver tarjetas reconexión, que aquí lo estoy escribiendo, y libro, Las cosas que no nos dijimos. Hola Amanda, ¿cómo estás? Bueno, pues entonces vamos a empezar revolviendo las tarjetas. Ustedes me van a ir platicando. Si ven a Calavero, más o menos se ve, ¿no? Calaverito loco. Ustedes me van a ir platicando cómo han estado ahorita no puedo abrir las tarjetas. ¿Cómo han estado esta semana? ¿Qué tal les ha ido? ¿Pudieron ver los libros para descargar que les dejé? Porque la idea es que todos los libros del año los puedan descargar perfectamente. Me sigo peleando con las tarjetas. ¿Cómo puede ser? A ver, déjenme ver si por acá. Miren, no puedo. Ya hasta rompí la caja. A ver, así. Bueno, pues parece que no se van a dejar tan fácil. A ver si así se dejan. ¿Cómo creen? La vez pasada no tuvimos ningún problema para abrirlas y hoy parece que no quieren. A ver, aquí está el fondo. Aquí dice Valdés Ampers. Calavero no se ve. Aquí está Calaverito, que ha salido en algunas de las historias de hoy. Hola Carlos, ¿cómo estás? Y pues ya que estaba sentado aquí, dije, bueno, pues vamos a aprovechar para que Calavero participe en la transmisión. Hoy está sonando el teléfono. No, bueno, fíjense que me está costando mucho abrirlas. Primero les prometo que... ¡Ah, lo logré! Ahora las tuve que romper, pero lo pudimos hacer al fin. Bueno, dijimos que íbamos a jugar un poco de este juego de 52 preguntas de reconexión, que ahora ya quedó horrible. Y que después, les iba a contar un poco de las cosas que no nos dijimos y íbamos a retomar esta idea que tenemos. Hola Susi, ¿cómo estás? Esta idea que tenemos en la que la intención es que podamos contestar conjuntamente alguna de estas preguntas. Aquí están las cartas y voy a sacar una. A ver qué les parece la pregunta de hoy. Dice, ¿qué sientes que te hace falta en tu vida en este momento? Vamos a pensarle. Yo les voy a ir contestando. Aquí me voy a poner así para ver si Calavero sale más. Lo tapa mi pelo, así. Entonces, ¿qué sientes que te hace falta en tu vida en este momento? Dice Carlos. Aquí anda Susi a mi lado. Un saludo para Susi, que creo que ya se conectó, pero a lo mejor se sale porque pues están ahí, supongo que
que en la misma sala, ¿no? Y a lo mejor tener dos conexiones no tiene sentido. Dice Carlos, un gin, dice Valdés Ampers, un café. Ay, a mí qué me hará falta en este momento. Pues miren, yo tengo vino, así que no me hace falta un vino. Está aquí Calavero, así que no me hace falta un gato. Está aquí también esta bebida, que es agua. Pues creo que en este momento dice Rodrigo, tiempo para mí. Creo que a mí también me falta eso. Bueno, tiempo para preparar la clase de mañana, que todavía no la tengo. Eso es lo que diríamos que me hace falta, lo que me hace falta en este momento. Bueno, vamos a ver otra pregunta. Dice aquí, ¿hay formas o muestras de amor que sientes que yo no aprecio o veo? En este caso, bueno, creo que casi todos, entre quienes estamos aquí presentes, nos hemos demostrado nuestro amor, así que creo que sí podríamos responder. Si a lo mejor a veces han sentido que expresan su amor a alguien de la transmisión, no necesariamente tiene que ser a mí, y que no aprecia o no ve esa forma de amor. Creo que esta pregunta va a tener mucho que ver con estos 5 lenguajes del amor, en donde nos dicen que cada persona prioriza una manera de expresar amor, a veces con actos de servicio, a veces es mucho de tocar, a veces va a ser más como de dar dinero, ¿no? O sea, como pensemos que un sugar daddy, pues su forma de expresar amor sería a partir de comprarnos cosas, etcétera. Entonces, a lo mejor, si le expresamos amor a alguien que no tiene ese lenguaje del amor, pues podríamos tener el problema de que no tengamos buena recepción de ese amor. Pero dejen pensar, si yo siento que alguien en la sala, en la transmisión, no aprecia o ve mi forma de mostrar amor. Bueno, me voy a empezar por Calavero, que ya saben que los gatos no les gusta mucho que se les toque. Entonces a veces en la mañana, pues yo le quiero así dar un abracito a Calavero y acariciarlo, pero ¿qué creen? No quiere, no le gusta. Entonces yo siento que esa forma de expresar amor, Calavero no la ve ni la aprecia. Es muy triste. Por otro lado, seguramente Calavero también ha de sentir que algo en cómo me da amor, que no tiene que ver con que yo lo esté agarrando, pues yo no lo estoy apreciando, ¿no? O sea, sí puede ser algo por ahí más o menos, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Se les ocurre algo más? ¿Alguna forma que le han expresado amor a alguien de esta transmisión? Y que no lo percibe. Mientras les leo otra pregunta. Dice, ¿en qué aspecto crees que podríamos llegar a un equilibrio? ¿Qué necesitamos cambiar cada quien para encontrarnos en la mitad? Eso es como en cómo interactuamos, ¿no? Dice, eso es difícil, tanto de pensar como de expresarle a alguien. Claro. O sea, es difícil pensar qué cosas otro le hemos dado con amor y no ha recibido, ¿no? Y también es difícil contarle a una persona que hay cosas de nosotros que a lo mejor, o sea, que nosotros nos damos cuenta que a lo mejor no está percibiendo cómo le estamos queriendo en ese momento, ¿no? Bueno, vuelvo a la pregunta. ¿Cómo llegamos a un equilibrio? Dice Rodrigo, yo soy malo para expresarme. Claro que también eso nos puede pasar, que pues sobre todo aquello que tiene que ver con el cariño requiere a lo mejor, o hemos aprendido, no es que tenga que ser así, pero hemos aprendido que debe requerir cierta comunicación determinada, cierto tono de voz, ciertas palabras, etcétera, y pudiera ser que no se nos da, no nos sentimos cómodos o cómodas utilizando esas palabras, esos tonos de voz, pero no significa que no querramos a las personas, ¿no? Y dice Carlos, dice Susi que negociación. Me parece que Susi contesta la siguiente pregunta. ¿En qué aspecto crees que podríamos llegar a un equilibrio?
¿Qué necesitamos cambiar para que qué necesitamos cambiar cada quien para encontrarnos en la mitad? Y sí, primero negociar, dice Valdés Ampers. Equilibrio es aprender a ceder y dejar de imponer, claro, sobre todo. Y creo que a veces el problema es que, por un lado, pues cedemos y entonces ya no impones tanto, se dan mejor las interacciones con las personas. Pero por otro lado, ¿qué pasa cuando sientes que quisieras recibir más o que se hagan más actividades que tú propones? O sea, yo me quedo pensando, por ejemplo, cuando interactuaba más con mis amigos, ¿no? Y a veces yo sentía que íbamos demasiado a sus actividades y rara vez íbamos a las mías. Pero a mí me costaba mucho trabajo, como dice Rodrigo, yo no sabía cómo decir. Primero pensaba, me van a decir que no si yo propongo estas actividades. Entonces lo iba dejando pasar, pero pues me enojaba, ¿no? Porque de repente decía, ay, siempre quieren hacer lo que ellos quieren, pero yo no les proponía algo. Entonces era como muy complicado porque teníamos que estar ahí como en un no decir, o sea, por eso es importante decir, ¿no? Y dice Carlos, también dice Susi que aprender a decir lo que queremos, claro, fundamental, que creo que es justo lo que acabo de mencionar, ¿no? O sea, algo que me puede ayudar a mí a que no me sienta que solo se hacen las actividades de los otros, es que yo aprenda a decir lo que quiero. Y creo que en general noto que he aprendido bastante, pero sigo teniendo, o sea, es algo que tengo que seguir practicando porque sigo teniendo trabas para decir lo que quiero. Entonces, pues es algo ahí que tendré que ir revisando. Siguiente pregunta. Esta dice, me comprometo a trabajar en mí y 3 puntos suspensivos. Miren quién está ahí. Es Negroni. Me comprometo a trabajar en mí y cada quien decir en qué se comprometería, ¿no? Dice Valdés Ampers, qué difícil decir lo que queremos y necesitamos, sí. Y es que además hay 2 niveles de difícil. Primero que me salga a decirlo y luego que lo diga de la manera que la otra persona no lo sienta como una imposición o como una obligación, sino que en realidad lo sienta como que, qué buena idea, o bueno, lo voy a tomar en cuenta o lo voy a considerar. Siguiente pregunta, entonces, me comprometo a trabajar en mí. Fíjense que me quedé pensando que yo podría retomar, seguir practicando, decir lo que necesito, decir lo que quiero hacer, comunicar como que mi deseo, ¿no? Y practicar, porque creo que primero seguramente va a salir muy mal. Mira, ahora Calavero se ve más, ahí todo pegado al sillón. Primero seguramente va a salir muy mal y eventualmente podría salir muy bien. Dice Rodrigo, se están peleando los gatos. Pues sí, andan ahí de locos. Ok, entonces recuerden, ¿ustedes qué tomarían? Piénsenlo para esta semana. Me comprometo a trabajar en mí. ¿Qué? ¿Qué sería? Vamos a sacar 4 tarjetas más del juego a ver qué tal. A ver. Piensen en alguna persona para responder esta pregunta, porque es una pregunta que también pueden pensar en mí, porque viene desde quien la lee, pero pueden elegir a alguien más. Dice, ¿qué hábitos te gustaría que cambiara? ¿Qué hábitos míos podrías aceptar y aprender a vivir con ellos? Entonces, pues a lo mejor ustedes no conocen tantos hábitos míos, a lo podrían decir, empezar los vivos 8:30 porque siempre se te va la onda, etcétera, ¿no? ¿Y qué otras cosas podrían aceptar y aprender a vivir con ellos? Es que yo no puedo, voy a hablar de mí, ya que pues yo me tengo aquí, ¿no? Mientras ustedes contestan. ¿Qué hábitos te gustaría que cambiara? Creo que de mí me gustaría, fíjense que yo tengo algo como, tengo una procrastinación saboteadora cuando se trata de cosas mías o cosas para mí. Miren, ahora ya Calavera nada más se le ve el lomo y ahí un pedazo de la cara. He notado que cuando, por ejemplo, tengo que ir a estudiar un tema o tengo que avanzar en una lectura que yo quiero leer, me ha pasado ahora que tengo varios libros que les voy a mostrar que me ha recomendado Carlos, 2 que me regaló en esta Navidad, o el de la Navidad pasada, y aparte me trajo otro y otro, o sea, son muchos.
Y esos libros además están en conjunto con otras lecturas que yo tengo que hacer, que para la investigación, que para dar clase, o sea, como que en este momento siento que se me juntó demasiada lectura. Hasta quedé con Damaris que en diciembre iba a leer su tesis y no la he leído. Entonces imagínense, o sea, tengo como a pilar. Y unos libros son del placer, otros libros son como un poco del trabajo, de la responsabilidad. Y pues trato de buscar espacios para leer, porque yo no me había dado cuenta, como tendía a leer por gusto, no había notado que, pues cuando la vida está muy apretada, ¿cómo decirlo? Como que era más fácil leer cuando era más joven, pero ahora que pues necesito llegar a una hora a dar clases, o sea, que está el trabajo, que están las juntas, etcétera, pues me doy cuenta que el tiempo para leer se hace como bien chiquito. Y además ahora que no tomo tanto transporte público, pues menos, porque la verdad yo acostumbraba a leer un montón en el transporte público. Así que el espacio lo tengo que hacer yo misma, como jalar de los espacios. Y noto que tengo un extraño hábito, como de que cuando yo tengo ese tiempo libre, que no tengo el compromiso con nadie y que yo tengo ese tiempo para leer, lo que termina pasando es que empiezo a procrastinar, me tardo mucho, hago 20,000 cosas. El punto es que cada vez se hace más chiquito el tiempo que tengo para leer. Y hoy, por ejemplo, que me fui a leer un rato precisamente en uno de los libros que Carlos me prestó, el de Hilito de Sangre, me di cuenta que como no llevaba el celular estuvo perfecto, porque a veces en el mismo celular como que hago acuerdos o interacciones en ese momento con personas y entonces yo elimino el momento para leer y lo hago más chiquito. Entonces, bueno, he visto que ¿qué hábito me gustaría cambiar? Pues me gustaría que cuando tomo una decisión de darme un espacio para leer, sobre todo en este mes, 2 meses, pues que la respete y que no piense que eso no es importante y entonces haga otro acuerdo con alguien más o otra actividad, etcétera. No sé si me expliqué. Pero bueno, eso es lo que me gustaría cambiar de mí. Y luego, ¿qué hábitos míos podría aceptar y aprender a vivir con ellos? Dejen pienso. Pues creo que hábitos míos podría aceptar. Los del café. Ay, sí. Tomar café, que ya saben que a veces se dice que es muy malo, etcétera. Bueno, yo creo que es un hábito con el que podría aprender a vivir con él porque me gusta mucho, me parece bien delicioso. Eh, ¿Qué otro hábito podría? Pues miren, tengo también el hábito de que a veces no me concentro cuando estoy preparando la clase. Estoy investigando así varias cosas al mismo tiempo. Entonces es un hábito que a veces es malo porque alenta, pero pues a la vez a veces me gusta porque descubro cosas. Entonces creo que podría aprender a vivir con ese hábito. Ustedes no me han contestado nada, ¿eh? Se los vuelvo a repetir. Pueden pensarlo para sí mismos o sí mismas. ¿Qué hábitos me gustaría cambiar y qué hábitos míos podría aceptar y aprender a vivir con ellos? ¿Ok? Últimas dos. Así que váyanle pensando. A ver. Ay, no, estas preguntas están muy complicadas. Bueno, reconozco que puedo ser una persona difícil por... A ver, hay que pensarle. Reconozco que puedo ser una persona difícil por... Dice Carlos, podría cambiar el comer papitas mientras veo el live. Ok, ¿y cuál podrías aceptar ya así como es? ¿Y qué tiene de malo comer papitas mientras ves el live? Eso está bien, ¿no? ¿O no? Y mientras, a ver, reconozco que puede ser una persona difícil por... Últimamente he pensado que porque podría ser una persona medio aburridona. O sea, como que siento que tengo algunos gustos muy particulares que a lo mejor no es tan divertido para compartir. O sea, sí les conté que a partir de la pandemia dejé de ver fútbol por convivir, ¿no? Entonces, por ejemplo, antes podía platicar de la liguilla y así porque me informaba para compartirlo. Pero ahora como ya tomé la decisión de dejar de ver fútbol para convivir, pues se me fue ese elemento de convivencia, ¿no? Y entonces a lo mejor hay momentos que abordo pues temas que no son aburridos para las personas y solo me interesan a mí. Entonces creo que eso me hace una persona difícil, ¿no? O sea, como tampoco, no estar teniendo como tantas cosas en común con las personas como lo pude tener antes. Dice Carlos, yo soy sumamente controlador, ¿ok? ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, piénsenle. Ahí tenemos que
que Rodrigo, Amanda, Valdés Amper, Susi, nos dejaron con la duda de reconozco que puedo ser una persona difícil y con la duda de qué hábitos me gustaría cambiar y qué hábitos podría aceptar en mí y que quedaran así. Última pregunta mientras tanto. Recuerden que como tenemos un delay, pues entonces yo les sigo leyendo preguntas, pues más o menos para que el tiempo siga corriendo, pero ustedes pueden ir contestando ahí conforme vean que ya tienen la respuesta. Y Valdés Amper ya tiene su respuesta. Dice, podría cambiar la ceremonia de la vuelta. Es decir, cuando debo hacer algo, permito que otras cosas o personas me distraigan de mi objetivo. Claro. Pues es más o menos lo que me pasa a mí cuando me doy un espacio para leer, ¿no? Sí, o sea, y ahora piensen qué hábitos podrían aceptar así, con qué hábitos ya se quedarían. Ok. Siguiente pregunta. ¿Sobre qué te gustaría discutir menos? ¿Sobre qué te gustaría discutir menos? Es una pregunta complicada porque estoy pensando que que hay cosas y temas que merecen y deben de ser discutidos, ¿no? O sea, que hay que abordar. Pero que sí es verdad que a veces, pues a lo mejor nos clavamos en una cosa que X, ¿no? Y dice Carlos, sobre todo, discuto por todo. Ok, claro, o sea, bajarle un poco, ¿no? Como lo que decía. Yo me quedaría, dice Valdés Ampers, con mi hábito de ser perseverante. Dice Carlos, es más, ahorita estoy discutiendo. Ok, sí. Entonces, más bien, tal vez también sería un hábito que eliminarías, ¿no? Ese como de discutir demasiado. Pero justo a mí se me complica porque también pienso que una sociedad donde no se discute nada no puede cambiar nunca. Pero sí acepto que cada quien tiene fíjense que yo ya les contaba desde la semana pasada que soy una persona luego quejica, ¿no? Que todo me molesta, que la fila, y pues no sé, o sea, por ejemplo voy manejando y estoy ahí controlando, ¿no? Y criticando así de, claro, pero se da la vuelta para allá, se nota que no sabe manejar, se tarda mucho. Me gustaría dejar de discutir de eso porque ni siquiera discuto con nadie, no más que conmigo misma y a veces las personas que tienen que conducir conmigo al lado, o sea, más bien que yo voy conduciendo y van ahí, han de decir, ay no, qué sufrimiento estar escuchando a esta mujer criticando cómo manejan todos, ¿no? Y dice Valdés Amper, de religión o de política, es aburrido. Ay, claro, sí. Es que también es aburrido porque quieras o no va a tener un sentido al final. O sea, cada quien va a votar por quien quiere, cada quien va a creer en lo que quiere, aunque justo yo me pongo a preguntar si no es parte de ser ciudadano o ciudadana discutir de política. O sea, justamente ahí hay algo que, no sé, como que, ¿cómo les digo? Que sí sería nuestra responsabilidad discutirlo, pero también pienso que habría que evaluar qué discusión si va a tener un buen resultado. O sea, voy a discutir y luego voy a cambiar algo, ¿qué vamos a hacer? Creo que ese es el problema, que a veces la discusión es, pues, para pasar el rato, ¿no? O algo así. Dice Carlos, no es cierto, es genial platicar de religión y política. Lo que deberíamos cambiar es querer con ello cambiar a los demás, claro, ¿no? O sea, tal vez puede ser que la discusión sea interesante mientras sea como un juego, ¿no? Como que estamos jugando a dar nuestras opiniones. No había tomado en cuenta eso, pero sí es verdad. O sea, hay temas que pueden ser interesantes. Ay, qué bueno que ya se fue Calabro porque yo no cabía bien. Hay temas que sí puede ser interesante ponerlos en juego. O sea, es que justo es un límite, ¿no? O sea, un límite entre no nos comunicamos nada porque para qué, o bien nos sobrecomunicamos, sobrediscutimos, etcétera, ¿no? O sea, como estar a la mitad de eso. Bueno, ¿qué les parece? Últimas dos preguntas y pasamos a la recomendación de hoy. Primera, bueno, no primera, penúltima pregunta. Dice,
¿qué te gustaría aprender de ti? ¿Y qué sientes que puedas enseñar? Dice Valdés Ampers, entonces sería hablar de ciencia política o de religión a secas, ok. Claro, porque es discutir de política, pero directamente sobre los gustos o intereses políticos de cada quien, ese sería el problema, ¿no? O sea, que justo denota o parece decir que quiero cambiar al otro o humillar al otro, ¿no? O sea, ese sería el punto. Creo que esta pregunta la leímos la semana pasada, pero si alguien tiene una respuesta extra, ¿qué me gustaría aprender de mí y qué siento que puedo enseñar? Pues vamos a pensarlo. Yo no me acuerdo qué contesté la semana pasada, pero, por ejemplo, si yo fuera mi maestra, a mí lo que me gustaría, me gustaría aprender de mí cuando la maestra Cristina hace dinámicas sobre temas teóricos. O sea, tal vez hoy, que ya soy más grande, aceptaría participar en dinámicas sobre temas que en el pasado yo hubiera preferido que se abordaran como con un libro y así más difícil, ¿no? ¿Y qué siento que yo puedo enseñar a otros? Pues precisamente últimamente siento que puedo enseñar temas como más poco ubicados en la realidad, como más abstractos, y puedo encontrar maneras prácticas de enseñar esos temas, ¿no? Porque pues ahí me he encontrado con la resistencia de que mi alumnado pues son jóvenes y son pragmáticos, o sea, necesitan que tenga un sentido lo que aprenden, ¿no? O sea, no son como yo que justo podría leer y leer de teoría política, aunque viviera en cualquier tipo de estado, ¿no? O sea, o por ejemplo, podría leer sobre estados monárquicos, aunque no estoy en una monarquía, y yo le veo total sentido. Pero creo que la gente más joven dice, pues si no me sirve para nada y no lo voy a aplicar, ¿para qué? Y creo que también a mí me ha pasado, ¿no? O sea, como más joven había muchas cosas que yo pensaba, ¿para qué aprendo eso si no me sirve para nada? Ya saben, el típico, las matemáticas no me sirven en la vida real. Pero bueno, pongámonos a pensar qué es lo real y así, ¿no? Ok. Dice Valdés Ampers, el gusto por la teoría es algo que puedo enseñar y tener paciencia para ello. Ok, muy bien. Sí, es que justo es complejo porque hay mucha gente que, pues una de las peores críticas que han recibido mis clases es que son teóricas. Pero bueno, es que ya son de así de naturaleza, ¿no? O sea, el propio programa lo es y más bien por eso he tratado de buscar. Entonces, igual, lo mismo que dice Valdés Ampers, el gusto por la teoría, ¿no? O sea, poder encontrar que pensar cosas es gozoso. O sea, que también es como una experiencia parecida como era el cine. O sea, el cine no es que me tenga que dejar algo y estoy ahí 2 horas y me como las palomitas y así. Y pues no es algo que a lo mejor tenga que ser excesivamente trascendental, pero yo siento un gusto con eso, o sea, disfruto mi vida, porque creo que recordar que hay cosas en la vida que no todas tienen que tener una función, algunas solo tienen el goce, algunas solo suceden, algunas son parte de existir, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, desde ahí la teoría es hermosa, porque es una opción en la que sentimos que no, como que está girando nuestra ardilla, ¿no? Como que estamos comprendiendo cosas o entendiendo cosas. Ok. Esta también es una que ya teníamos. Esta. Cuando estoy de mal humor, muchas veces es por, dice Carlos, quisiera que aprendieran mi humildad, ¿ok? Y ríe, ¿ok? Muy bien. Muy bien. Bueno, váyanle pensando. Cuando estoy de mal humor, muchas veces es por... creo que, es que yo muchas veces tengo la sensación de que no me alcanza el tiempo. O sea, no sé, a veces me pregunto si... hace mucho yo leí algo que decía que en esta relatividad del tiempo también no solamente es como la física la que influye, sino que la propia subjetividad como que nos hace entender el tiempo de una manera, o sea, es como lo que dicen, de hacer una plancha de ejercicio que dura 10 minutos, no es lo mismo que ver una serie de 10 minutos, o sea, hay una parte subjetiva que hace que de repente haya tiempo que parece que dura más y tiempo que dura menos, y últimamente siento que el tiempo no me alcanza en general, ¿no? Claro, porque no hago muchas planchas, tal vez el secreto es hacer más planchas. Dice, Susi porque se equivoca, dice Carlos.
Ok, cuando generalmente Susi está de mal humor porque se equivoca. Valdés Ampers generalmente está de mal humor por frustración o por no lograr lo que quiere. Y yo generalmente estoy de mal humor porque siento que no me alcanza el tiempo. Rodrigo y Amanda ya nada más faltan. Amanda no sé si sigue por aquí, pero si sí, Amanda, podrías comentarnos alguna de estas respuestas. Y bueno, con esto terminamos nuestra ronda de preguntas de esta noche y vamos a la recomendación de lectura. A ver, aquí está. Miren, casualmente se va a tratar este mes, más o menos mes y medio, tal vez porque es cumpleaños de Carlos este mes, pues vamos a hablar de muchos libros en donde de alguna manera aparece Carlos como actor, o sea, Carlos aparece en un punto, no en las historias, pero por ejemplo, ahorita estoy recordando que este libro se lo regalaron a Valdés Ampers, Carlos y Susi, el año pasado. Entonces aparecen de algún modo, aunque claro, no aparecen en esta historia. Pero les voy a contar de este libro. Se llama Las cosas que no nos dijimos y es de Marc Levy. Este autor es francés. Aquí dice que es el autor francés más vendido en el mundo. ¿Será? Me quedo pensando por encima de Foucault y por encima de Derrida. Bueno, no sé. Pero bueno, dice que es el más vendido en el mundo. Dice, un padre, su hija, todo lo que los separa los volverá a unir. Y les leo la contratapa. 4 días antes de su boda, Julia recibe una llamada del secretario personal de Anthony Walsh, su padre. Walsh es un brillante hombre de negocios, pero siempre ha sido para Julia un padre ausente, y ahora llevan más de un año sin verse. Como Julia imaginaba, su padre no podrá asistir a la boda, pero esta vez tiene una excusa incontestable. Su padre ha muerto. Julia no puede evitar ver allí un último guiño de su padre, quien siempre ha tenido un don muy especial para desaparecer repentinamente y cambiar el rumbo de su vida. Al día siguiente del funeral, Julia descubre que su padre le tiene reservada otra sorpresa. Entonces, da inicio el que será sin duda el viaje más extraordinario de su vida. Por fin, todas las cosas que nunca se dijeron. Y bueno, aquí dice, Marc Levy vuelve a conectar aquí con el universo romántico y fantástico que le ha hecho famoso. En esta aventura llena de suspenso, ternura y humor, el autor nos lleva al corazón de la relación entre un padre y su hija y nos cuenta la historia de un primer amor, el que nunca muere. Ya desde aquí sabemos que es una historia romántica y bueno, yo les voy a contar un poco. Vamos a leer un fragmento, pero es que como es algo narrativo, el fragmento tal vez no nos diga demasiado, por eso yo les voy a contar un poco. Este libro también ya lo leyó Valdés Ampers y me parece que Carlos y Susi en el avión lo leyeron, no recuerdo. Ahorita me van a comentar. Pero bueno, les voy a contar mi impresión de este libro y por qué es uno de mis libros favoritos. Yo lo leí joven, o sea, hace algunos años, y creo que lo primero que me encantaba era como, justo lo que dicen aquí, cómo se reunía como una historia del lazo familiar, o sea, esta forma del amor fraternal que hay entre un padre y su hija, como dicen aquí, con el amor romántico y sí el puro amor romántico, es decir, sí es un poco, o sea, tiene sus grandes toques de, yo le llamaría comedia romántica, aunque no sé si comedia romántica solo se utiliza cuando hablamos de películas. Pero bueno, esa combinación me encantó y que se sumara la aparición de la tecnología, que aparezca tecnología. A mí humanizar a la tecnología me encanta como a los papás de perrijos y gatijos, que yo también soy una, nos encanta humanizar a nuestras mascotas. Bueno, yo también a la tecnología me encanta. O sea, soy de las personas que en su momento le puso un nombre a un carro, que le podría pensar que tienen emociones mi celular, o sea, por eso me encantan estas películas de ciencia ficción que son atravesadas por el sentir humano, porque hay mucha ciencia ficción que va más a lo mejor a la acción, ¿no? Y el sentir humano no es o sea, no es lo que se refleja en sí. Pero en este caso está la ciencia ficción o bueno, la tecnología ligada a la emoción. ¿Por qué? Porque cuando el personaje principal, Julia,
recibe la noticia de que su papá no va a ir a la boda y luego de que murió, inmediatamente después recibe una caja así muy grandota, como tipo de Amazon, y esta caja lo que trae es un androide o un robot, no sé, que es igualito a su papá, pero que supuestamente pues no come así cositas, ¿no? Y entonces pues tiene que interactuar con ese robot, que es algo de lo que ella se queja, ¿no? Como hija, que este robot, que este papá nunca supo estar, ¿no? Que prefirió trabajar y hacer su vida, bla, bla, bla. Entonces, por primera vez tiene la oportunidad de interactuar con su papá y empiezan a vivir, digamos, ella y el robot, diferentes aventuras. Aventuras que tienen mucho que ver con esta boda que mencionan aquí. Y les voy a decir solo un poco más porque justo se presenta la duda o el papá robot mete la duda sobre qué tanto esa persona con la que Julia se va a casar es la persona correcta por las razones correctas de la cabeza o por la sensación del amor. O sea, y claro, obviamente hablamos de un amor romántico, pero también entendemos que es un sentimiento y que a lo mejor Julia está tomando la decisión no precisamente por un sentir, sino por un pensar. Entonces, pues el robot pone en cuestión eso y para desdecir, no como para desdecirse, como para corroborar si la emoción o la razón es lo que Julia debería de seguir para casarse o no, pues tienen una serie de aventuras. Viajan, tomen en cuenta que al ser un escritor francés, yo siento que, bueno, no francés, pero luego siento que como Europa es muy chiquito, las personas que habitan el espacio europeo, pues siempre, como que siempre ponen muchos viajes, pero hay que tomar en cuenta que no es como aquí ponen un viaje de, ay, y luego nos fuimos a Colombia y luego a Chile, porque aquí son muchos kilómetros. Entonces creo que es como súper diferente. O la temporánea, que es como diferente, porque siempre el espacio europeo parece que todo es fácil de llegar, como si dijeran, vamos a resolver un crimen y estamos aquí en la Benito Juárez, así que ahora vamos a ir a la Gustavo Amadero. Y a veces siento que para las personas que habitan el espacio europeo tan chiquito, pues es así de sencillo, ¿no? Como que se mueven de un lado a otro así, bien fácil. Entonces, bueno, este libro va a tener ese carácter como de chiquito, como de que se pueden resolver muchas cosas y que se pueden hacer muchos viajes y que todo está en otro lugar. O sea, no nos vamos a quedar en el espacio parisino solamente, sino vamos a visitar Alemania, vamos a visitar la historia de Alemania también, o sea, también hay un poquito de historia. Y pues va a haber un final sobre el que Valdés Ambers y yo hemos discutido bastante, ¿no? Que no se los puedo contar si es que no lo han leído, pero es un final en que yo pienso que pasó una cosa y Valdés Ambers considera que pasó otra. Entonces, bueno, esto es más o menos de lo que va a tratar el libro. Otra cosa que me parece muy interesante, yo he leído 3 libros de Mark Levy, otro que trajeron Carlos y Susi, no, 4 y otros 2. Y estos libros lo que tienen de interesante es que yo creo que sus personajes reflejan mucho a quién era Mark Levy. A mí me llama la atención esta persona, este hombre, porque él era animador. O sea, él tenía una profesión como la que yo tuve al principio, ¿no? Y en ese tiempo que yo conocí a Mark Levy, yo pensaba que pues tenías una profesión y ya nunca podías hacer otra cosa y ni modo era tu cruz. Y pues me llama la atención mucho una persona que después de ser animador y todo, pues se decida como a cambiar de giro y dedicarse a escribir. Sobre todo porque pues más o menos a veces se piensa que las personas que se dedican a la imagen visual no podrían dedicarse a la imagen, ¿cómo llamarla? Literaria, justo, o a la narrativa, o a la linealidad de la escritura o otra cosa. Entonces, bueno, pues yo valoro eso de este autor, pero es bien interesante porque siempre tiene que haber un personaje entre sus personajes que se dedica a algo de las artes, y en este caso Julia precisamente es animadora. O sea, y ahí, pues, no sé, la proyección, pues habla de lo que conoce, ¿no? Es como lo normal. Entonces, bueno, este es el libro que les súper recomiendo, es uno de mis libros favoritos. Creo que tiene una conjunción de todo lo que ya les conté y además creo que tiene una narrativa sencilla. Tomen en cuenta que es un libro de romance, de
de amor fraternal y un poquito, pero muy poquito de ciencia ficción. Por ejemplo, no le llamaría tal cual ciencia ficción, porque poco explican de cómo puede funcionar ese robot, ¿no? Ya ven que la ciencia ficción tiende a construir las justificaciones científicas de lo que está presentando. Si presenta tecnología, si presenta a lo mejor algo genético, un cambio, hay una justificación. Entonces, vamos a leer una parte. Me voy a saltar vamos a leer un pedacito del capítulo 9. A ver qué opinan. No sé si es muy arriesgado porque aquí ya les voy a contar algo más. Pero bueno, pues vamos a intentarlo. Julia había cumplido 18 años el 1 de septiembre de 1989. Y para celebrarlo, se disponía a abandonar los bancos de la facultad en la que Anthony la había matriculado para iniciar un programa de intercambio internacional con un ámbito que nada tenía que ver con el que su padre había elegido para ella. El dinero que había ahorrado esos últimos años dando clases particulares, los últimos meses trabajando a escondidas como modelo en las salas del Departamento de Artes Gráficas y el que le había ganado a sus compañeros de juego en algunas timbas de lo más reñidas, venía a sumarse al de la beca que por fin había conseguido. Había sido necesaria la complicidad del secretario de Anthony Walsh para que pudiese obtenerla sin que la dirección de la facultad opusiera la fortuna de su padre a su demanda de beca. De mala gana, sin dejar de repetirle: «Señorita, ¿qué cosas me obliga a hacer?», si se enterara su padre. Wallace había aceptado firmar el formulario que aseguraba que hacía ya mucho tiempo que su patrono no sufragaba los gastos de su propia hija. Presentando todos sus certificados de empleo, Julia había convencido al economato de la universidad para que le otorgasen la beca. Después de recuperar su pasaporte durante una breve y tumultuosa visita a la casa en Park Avenue en la que residía su padre, tras cerrar la puerta con un sonoro portazo, Julia se subió a un autobús en dirección al aeropuerto John Fitzgerald Kennedy y aterrizó en París, al alba del 6 de octubre de 1989. De pronto volvía a su mente la habitación de estudiante que ocupaba entonces, la mesa de madera junto a la ventana y esa vista única sobre los tejados del observatorio. La silla de hojalata, la lámpara que parecía provenir de otro siglo, la cama con sus sábanas un poco ásperas que olían también, dos amigas que vivían en el mismo rellano, pero cuyos nombres permanecían cautivos del pasado, el Boulevard San Michel, que recorría a pie todos los días para llegar hasta la Escuela de Bellas Artes, el pequeño café en la esquina con el Boulevard Arago, y esa gente que fumaba en el mostrador mientras se tomaba un café con coñac por las mañanas. Sus sueños de independencia se hacían realidad, y no pensaba dejar que ningún filtreo alterara el curso de sus estudios. De la mañana a la noche y de la noche a la mañana, Julia dibujaba. Había probado casi todos los bancos del jardín de Luxemburgo, recorrido cada uno de los caminos, se había tumbado en céspedes prohibidos para observar al tope caminar de los pájaros, lo único que con permiso para posarse en la hierba. Había transcurrido el mes de octubre y el alba de su primer otoño en París se había disipado en los primeros días grises de noviembre. En el café Arago, una noche cualquiera, unos estudiantes de la Sorbona discutían con fervor lo que estaba ocurriendo en Alemania. Desde principios de septiembre, miles de alemanes del este cruzaban la frontera húngara para tratar de pasar al oeste. El día anterior eran 1 millón manifestándose en las calles de Berlín. «Es un acontecimiento histórico», había exclamado uno de aquellos estudiantes. Se llamaba Antoine, y un torrente de recuerdos revivió su memoria. «Hay que ir ahí», había propuesto otro. Ese era Matías. Me acuerdo de que fumaba sin parar, se enfadaba por cualquier cosa, hablaba sin tregua, y cuando ya no tenía nada que decir, canturreaba. Nunca había conocido a nadie que le tuviera tanto miedo al silencio. Se había formado un grupito dispuesto a marcharse. Saldrían en coche esa misma noche, rumbo a Alemania. Turnándose al volante, llegarían a Berlín antes o justo después del mediodía. ¿Qué había llevado a Julia aquella noche a levantar la mano a mitad del café Argo?
¿Qué fuerza le había empujado hasta la mesa de los estudiantes de la Sorbona? ¿Puedo ir con vosotros?, les había preguntado acercándose. Recuerdo cada palabra. Sé conducir y me he pasado el día durmiendo. No era verdad. Podía aguantar al volante durante horas. Antoine había consultado el resto de los presentes. ¿Era Antoine o Matías? ¿Qué importa? Puesto que la votación, casi por mayoría, había decidido integrarla al periplo que se preparaba. Una americana, se lo debemos a sus compatriotas, había añadido Matías, mientras que Antoine todavía dudaba y había concluido levantando la mano. ¿Cómo ven? ¿Qué creen que pase? Y ya se dan cuenta lo que les digo de las distancias, como dicen, ay, pues vamos a Alemania y parece que van aquí a la Álvaro Obregón, porque el espacio europeo de manera material es tan chiquito, ¿no? O sea, sobre todo como esta Europa, pues la más clásica, ¿no? O sea, parece que es como muy fácil llegar a todos lados y en este libro vamos a tener siempre estas sensaciones, que es muy fácil llegar a todos lados. Y bueno, pues espero que les haya gustado hasta aquí el libro que leímos para hoy. Tenemos varias propuestas. ¿Se acuerdan que yo les dije que les iba a poner el Drive para que me siguieran escribiendo las propuestas que íbamos a tener para estos 2 meses al menos? Entonces, pues bueno, se los voy a volver a poner y me dicen si lo pueden intervenir, porque yo no sé si con ponerlo ahí ustedes pueden entrar y moverle ahí un Word que les dejé, donde les pido que me sugieran cosas. En ese, pues ya está, ya está tachado, digamos, el libro de las cosas que no nos dijimos. Y les comento que Carlos me propuso por mensajito que platicáramos de Hilito de Sangre. Ya voy a la mitad. Justo hoy avancé rapidísimo. O sea, yo creo que llevaba bien poquito, pero hoy avancé un buen. Entonces yo creo que más o menos para la otra semana ya queda listo. Va a ser el siguiente libro. O sea, en la siguiente semana vamos a leer Hilito de Sangre. Y tengo como propuesta que la que sigue leamos El Triunfo del Dinero, que ahí les dejé un pedacito que les estuve leyendo en el pasado, y como es cuesta de enero, me parece que es buen momento para que leamos El Triunfo del Dinero. Entonces, si tienen otras propuestas, pónganlas por ahí. Y vino Casa San Pancho a veces viene a visitar, ya los extrañaba. Les voy a saludar. Y les presumo, este fue el regalo de Navidad de Carlos, que fue La Historia Interminable, de Michael Ende. La empecé luego ese día y me súper emocionó, pero ya saben, por este caos de lecturas que tengo, pues entonces puse primero, o sea, me organicé y dije, Hilito de Sangre primero, y ya después con calma durante diferentes días, Michael Ende. Y por cierto, quiero que también en algún punto, pero no sé cuándo, leamos Ana Karenina. Ya que ya se lo spoileamos a Carlos, ya podemos leerlo a gusto. Ay, sí, no es cierto. Sobre todo quiero que leamos algunos fragmentos en donde no aparece directamente Ana Karenina, que fueron unos que me encantaron. Entonces, yo creo que eso para febrero, que es mes del amor, ¿no? Y pues del romance, etcétera. Entonces yo creo que sería buena idea. Ahí los voy a ir poniendo. Estas son todas mis sugerencias. ¿Ustedes qué sugerencias tienen? Espero que las puedan poner ahí o irmelas enviando. O pues mandármelas por WhatsApp, quienes me conocen más de cerca, y quienes no me conocen, de todas maneras creo que pueden enviarme correo, así lo que sea necesario, con sugerencias de libro para este año. Y bueno, pues hasta aquí dejaremos esta transmisión en vivo. Dice, ¿y el amor es Ana Karenina? Tal vez el amor romántico tradicional del siglo, ¿qué era? ¿Siglo XVIII? Tal vez, o sea, es una expresión del amor. Me parece que mi historia paralela favorita de Ana Karenina, que es la que tiene Kitty, yo la pensaría como parte de lo que es el amor, ¿no? Bueno, no sé si es un enamoramiento, pero el amor a partir de conocer al otro, diría. Pero bueno, eso es lo que yo digo. Ok, bueno, pues entonces, hasta aquí vamos a dejar esta transmisión. Y bueno, solo me queda decirles que son unos guerreros y unas guerreras de la lectura, y que como siempre este año, esta transmisión está patrocinada por Web Comunicación, sitios web que comunican valor. Les mando un abrazo y nos vemos el próximo domingo a las 8:30. Bye.